Muy buenos días. Hoy 23 de noviembre de 2017, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 21 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrados. Procedo. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el maestro Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, el doctor Arturo Lara Martínez, quien ocupa la quinta sala especializada, quienes además, magistrada, con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autores demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo informo que el magistrado Arturo Lara Martínez se abstendrá de participar en la votación del toca 211/17, listado como octavo punto del orden del día, dada la existencia de impedimento legal calificado por este órgano colegiado en la sesión ordinaria número 17 celebrada el 4 de mayo de 2016. De igual forma, doy cuenta del oficio suscrito por la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, mediante la cual se excusa de participar en la votación del toca 412/17, listado como 11º punto del orden del día, y en virtud de que se encuentra en una relación de supra-subordinación con la parte actora. Lo anterior con fundamento en los artículos 29, fracción 7 y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, así como 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo, a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Ahora se somete a su consideración la excusa de participar en la votación del toca 412 del 2017, presentada por la suscrita, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Iniciando ahora con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrado, secretario, buenos días. Toca número 407/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente del Consejo Directivo y representante del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia pronunciada el 20 de junio de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 183/15, mediante la cual se declaró la nulidad de la negativa expresa. El estudio de los agravios se realizará en conjunto, pues coinciden en la misma inconformidad. La anterior determinación o causa lesión al recurrente, pues estudiarán todas las cuestiones plasmadas en el recurso. Los agravios expuestos por el recurrente se encuentran dirigidos a señalar que el magistrado, al resolver el proceso de origen, no analizó debidamente las causales de improcedencia que hizo valer. Reitera que, además, dio contestación en tiempo y forma a la solicitud del actor. Dichos argumentos, a juicio de este pleno, resultan infundados en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. De la sentencia de fecha 20 de junio de 2017, se observa que en el considerando segundo, el acuo determinó en síntesis lo siguiente: causales de improcedencia. En cuanto a las causales de improcedencia y de sobreseimiento previstas en los preceptos normativos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al respecto, cabe decir que del escrito de contestación a la demanda se advierte que la autoridad demandada refirió que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción primera y sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. A juicio de este juzgador, se desprende que las causales en estudio resultan inatendibles,
dado que esta sala no puede pronunciarse sobre aspectos procesales, ya que las autoridades al contestar la demanda solo pueden exponer como razones para justificar su resolución las relacionadas con el fondo del asunto, pero no podrán fundarlas en situaciones procesales que impidan el conocimiento del fondo, pues al igual que el particular pierde su derecho, por negligencia, para que se resuelva el fondo del asunto, en caso de no promover debidamente, también precluye el de las autoridades para desechar la instancia por esa situación procesal que no sustentaron en el plazo legal. Sin embargo, cabe señalar que en cuanto a su argumento, por otra parte, no existe el acto reclamado consistente en la negativa ficta que reclama la actora, debido a la existencia de la contestación por escrito realizada a la actora en tiempo y encontrarse legalmente notificada la contestación a la petición formulada por el actor respecto de su escrito recibido el 9 de enero de 2015. Resulta ser infundado para decretar el sobreseimiento del juicio. Lo anterior es así por la interpretación armónica de los artículos 39, fracción primera, y 41, tercer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que se desprende, en lo que en este punto interesa, que las notificaciones personales se deberán realizar previo cercioramiento en el domicilio del interesado o en el que se haya señalado para tal efecto. Lo anterior cobra especial relevancia, dado que de la revisión que se hace al escrito de petición presentado por el actor el día 9 de enero de 2015, se desprende que el actor señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. En dicha tesitura, es inconcluso que la notificación del acuerdo establecido en el oficio DJ-51/2014 no se practicó conforme a lo preceptuado en los artículos 39, fracción primera, y 41, tercer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, la notificación practicada el día 28 de enero de 2015 por el jefe del Departamento Jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León no fue hecha conforme a lo que dispone el libro primero, título sexto, capítulo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De aquí lo infundado de su argumento. Hasta aquí la cita de la resolución de la sala. De lo anterior se concluye que, contrario a lo que manifiesta el recurrente, el magistrado sí analizó debidamente las causales de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer en el proceso de origen. De igual forma, se precisa que resultó acertado el estudio que realizó el magistrado, pues efectivamente la negativa ficta es una figura jurídica consistente en que si una autoridad no emite una resolución por escrito durante el término que señala la ley a una petición formulada por un particular, este puede considerar que fue resuelta en sentido desfavorable e interponer los medios de defensa que considere necesarios. En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia de fecha 20 de junio del presente año. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 407/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Con su permiso. Toca 438/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 30 de agosto de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 425/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. La recurrente invoca como agravio en su parte conducente lo siguiente. Es de señalarse que dentro del escrito de contestación de demanda, dentro del primer párrafo textualmente se señaló lo siguiente: en simetría con lo manifestado, el que suscribe en términos de las facultades que me otorgan los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, en relación con los artículos 9, fracción quinta, 12, 13 y 181 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija en el municipio de Celaya, Guanajuato, conocida la infracción cometida por el actor conductor por violación flagrante. De lo anterior se puede apreciar los preceptos con los cuales se fundamentaron las facultades del servidor. Hasta ahí el agravio. Ahora bien, respecto a lo argumentado por esta H-Sala de que quien levantó la infracción no tiene facultades para ello, es de señalarse que el artículo 5, fracción 17ª del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato, establece: inspector o supervisor, persona de la Dirección de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, con facultades de revisión, inspección y ejecución del cumplimiento de la ley y el presente reglamento.
El único agravio señalado por la recurrente resulta inoperante y, por ende, insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, Guanajuato, sí contaba con facultades suficientes para emitir la boleta impugnada, conforme al artículo 5º, fracción 17ª del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato. De la lectura al agravio, este órgano jurisdiccional constata que la impugnante incurre en una petición de principio, que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración, pues a fin de cuestionar lo resuelto por el juzgador respecto de los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, la recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en el proceso de origen, de lo que se sigue que en esa hipótesis la inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo, sino que a lo sumo refuerza el razonamiento que planteó inicialmente, pues no debe soslayarse que un motivo de disenso genuino es aquel que mediante razones cuestiona o pone en entredicho lo esgrimido por el resolutor que se pronuncia sobre los argumentos defensivos primigenios, no el que reitera y abunda de lo aducido. No obstante lo citado, este pleno se percata que tal razonamiento, además de reforzar las manifestaciones defensivas, ese precepto jurídico no formó parte de la fundamentación legal que sustentó la infracción impugnada con número de folio 210 de fecha 20 de enero de 2017. De ahí que resulta evidente que el agravio vertido en el recurso de reclamación está dirigido a perfeccionar no solo lo alegado en su escrito de contestación, sino el propio acto combatido en el proceso de origen. Sirve de sustento para lo anterior la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la resolución emitida por el ACUO el 30 de agosto de 2017. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 438/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras magistradas, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 398/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 17 de agosto de 2017, dictado en el proceso 1458/17 por la magistrada de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La parte actora participó en una licitación pública nacional. En fecha 12 de julio de 2017, la demandada emitió fallo correspondiente a dicha licitación, adjudicando a una empresa tercero. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó dicho fallo y solicitó la suspensión del acto impugnado. En el acuerdo que se revisa, se negó la suspensión porque de otorgarse se afectaría el orden público y el interés social. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Conforme a lo expuesto en el agravio objeto de estudio, los proyectores materia de la licitación contemplan y modernizan la labor educativa. En este contexto, tenemos que, si bien es cierto que la suspensión no interrumpe el servicio educativo, también lo es que sí lo afecta. Esto en atención a que la suspensión de la entrega de los proyectores implicaría que el servicio educativo que imparten las instituciones que recibirán dichos equipos no será completo ni moderno, de conformidad a lo expuesto en el agravio objeto de estudio. Así, tenemos que la suspensión sí contraviene disposiciones de orden público y causa perjuicio al interés social. Ello, dado que se controvierte una disposición de orden público como lo es el artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el cual prevé el derecho a la educación y el cumplimiento de este derecho es de interés social. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 398/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad.
Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 6º punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El TOCA 418, diagonal 17, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de los actores en contra del acuerdo de fecha 18 de agosto de 2017, dictado en el proceso 1285, diagonal 17, por la magistrada de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, los actores presentaron demanda en este tribunal y en el acuerdo de fecha 5 de julio de 2017 se determinó que para estar en posibilidad de acordar sobre la admisión de la demanda, debía requerirse a los actores para que en el término de 5 días cumplieran con lo siguiente. Número 1, señalaran los actos o resoluciones que impugnaban y su fecha de notificación, debiendo adjuntar los documentos en los que constaran los actos impugnados. Número 2, señalaran las pretensiones intentadas en términos del artículo 255 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y número 3, exhibieran las constancias de notificación de los actos impugnados de fecha 9 de junio de 2017. El autorizado de los actores, ahora recurrente, presentó escrito que intentó cumplir con el requerimiento de referencia. En el acuerdo que se revisa, se tuvo por no presentada la demanda porque se acordó tener al recurrente como no autorizado, por lo cual no era parte en el proceso de origen. Por ello resultaba improcedente tenerlo por dando cumplimiento al requerimiento formulado a los actores. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como primero, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Aún suponiendo sin conceder que el recurrente tuviera razón en cuanto a que el artículo 10 del Código de la Materia no prevé que las personas designadas para fungir como autorizados para oír y recibir notificaciones adquieran esa calidad cuando la sala correspondiente así lo acuerde, la decisión de la sala de origen de tener por no presentada la demanda de la parte actora se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en el acuerdo de fecha 5 de julio de 2017 se requirió a los actores que precisaran los actos impugnados, las pretensiones intentadas en términos del artículo 255 del Código de la Materia y la exhibición de los documentos en que consten los hechos impugnados y sus constancias de notificación. Al respecto, el artículo 10 multicitado prevé que los autorizados para recibir notificaciones podrán hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos. Dentro de este marco legal, tenemos que este artículo no faculta a los autorizados para señalar el acto que se impugna y las pretensiones intentadas en términos del artículo 255 del Código de la Materia, toda vez que estos señalamientos no son promociones de trámite, sino que son parte constitutiva de la demanda y la confección de dicho documento es exclusiva de la parte actora. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 418, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la ponencia correspondiente a la tercera sala para el desahogo del 7º punto del orden del día, por lo que se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 411, diagonal 17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 725, diagonal 2017, en contra de la sentencia pronunciada el 18 de agosto de 2017 por la magistrada de la primera sala. A manera de preámbulo se refiere que el proceso administrativo de origen fue promovido en contra de la resolución de 5 de septiembre de 2016, en la que el subprocurador regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor cometió una falta administrativa en materia ambiental y le impuso una medida correctiva, así como una sanción económica. En la sentencia en materia del recurso, la Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada al considerar que había operado la caducidad de las facultades de la autoridad para sancionar al actor. Ahora bien, la autoridad recurrente sostiene que el artículo 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no establece que el plazo para que opere la caducidad debe iniciar hasta que se notifique la resolución sancionatoria, como determinó la Sala en la sentencia recurrida.
resulta infundado el planteamiento referido. En sus artículos 140 y 141, el citado código establece la formalidad de la debida notificación del acto administrativo y el surtimiento de sus efectos como una condición necesaria para dotarlo de la eficacia y exigibilidad pertinentes para vincular al administrado que tenga la calidad de interesado con la determinación correspondiente. En efecto, la publicidad que asume la forma de notificación cuando sus efectos son particulares es uno de los elementos de eficacia del acto administrativo, de ahí que la notificación constituya la forma en que el acto administrativo se comunica a las partes como consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se declare la voluntad de la administración, sino que es imperativo que llegue a la esfera de los particulares o administrados para que produzca sus efectos. Es así que a través de la notificación, los particulares afectados conocen el contenido del acto y éste adquiere eficacia para su conocimiento, les permite reaccionar en su contra. Por consiguiente, la eficacia se consume en el momento en que el interesado, a quien va dirigido el acto, toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios, no antes ni desde la fecha de su emisión, ya que en este caso solo podría tener efectos en sede administrativa. Sobre tales premisas se concluye que para determinar si ha operado o no la caducidad de las facultades sancionatorias de la autoridad administrativa en términos del artículo 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, no debe considerarse la fecha en que se emitió la resolución donde se haya impuesto la sanción, sino aquella en la que se notificó. En este tenor, la resolución emitida por el Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado el 5 de septiembre de 2016 fue eficaz a partir del día siguiente al en que surtió efecto la notificación efectuada al actor, lo que sucedió hasta el 31 de marzo de 2017. Luego, si la autoridad tuvo conocimiento de la infracción administrativa imputada al actor el 22 de septiembre de 2014, fecha en la que se llevó a cabo la inspección ordenada por la autoridad, entonces el plazo de 2 años previsto en el artículo 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para dictar y notificar la resolución respectiva feneció el 22 de septiembre de 2016. Por tanto, es correcta la determinación de la Sala en torno a la caducidad de las facultades de la autoridad para sancionar al actor, de ahí lo infundado del agravio hecho valer por la autoridad. Es así que ante la ineficacia del agravio planteado por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Expuesta la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 411/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con las ponencias listadas, se cede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de la correspondiente a la cuarta sala y desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Sí. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 211/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de Seguridad Pública del municipio de Abasolo, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 28 de abril de 2017, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el proceso administrativo 1803 del 2015. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los 5 agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. El actor del proceso administrativo principal señaló como acto impugnado el siguiente: la destitución material del nombramiento de subdirector, la baja, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Abasolo, Guanajuato, que consta en el oficio de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por el director de Seguridad Pública de Abasolo, Guanajuato. Por su parte, la autoridad demandada, el director de Seguridad Pública del municipio de Abasolo, Guanajuato, dio contestación a la demanda respecto de los hechos. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se recurre, declaró la nulidad del acto impugnado.
Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 agravios, y así tenemos que los agravios marcados como primero, segundo y tercero, a juicio de este tribunal en pleno, son inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. Se afirma lo anterior, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en los 3 agravios que nos ocupan no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad, ni se desvirtúa la existencia del cese impugnado, sino que únicamente el recurrente se limita a argumentar de forma genérica que son incorrectos los señalamientos del magistrado acuo, porque el mismo omitió realizar un análisis integral de la demanda, su declaración y su ampliación para determinar cuál era el acto impugnado y no valoró adecuadamente el material probatorio. Es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para virtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el resolutor para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante los agravios en estudio. Lo anterior máxima si consideramos que no le asiste razón al recurrente cuando argumenta que con todo el material probatorio que obra en autos se acredita que el actor del proceso administrativo principal no fue destituido injustificadamente por el director de Seguridad Pública del municipio aludido, sino que fue él quien voluntariamente se separó de la corporación de dicho municipio para incorporarse a desempeñar responsabilidades similares en el municipio de Guanimero, Guanajuato. Se afirma lo anterior porque, si bien es cierto, en el expediente 1803, diagonal segunda sala, diagonal 15, obran las siguientes pruebas. Número 1, acta circunstanciada de la entrega-recepción del puesto de suboficial de la Dirección de Seguridad Pública de Abasolo, Guanajuato, de la Administración Pública Municipal 2015-2018, de fecha 12 de octubre del 2015. Número 2, el oficio SSP DGC 510-584 de 2016, recibido en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal el 5 de febrero del 2016, mediante el cual el director general del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones, Cómputo e Ingeniería, da respuesta al diverso oficio número 207 del 2016, en donde la Secretaría de Estudio y Cuenta de la segunda sala le solicita información sobre el registro como policía del actor. 3. Las copias certificadas de la información solicitada con el oficio número 207 de 2016 correspondientes a los datos del actor. 4. Las pruebas testimoniales ofrecidas por la autoridad demandada, a las cuales se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 117, 121, 123 y 126 del Código que nos aplica. No menos verdad es que con dichas probanzas únicamente se demuestra que el actor comenzó el 13 de octubre de 2015 a desempeñar en el cargo de subdirector de la Dirección de Seguridad Pública de Guanímaro, Guanajuato. Sin embargo, no desvirtúa la existencia del acto impugnado, esto es, que se le haya cesado del cargo que ocupaba en Abasolo, Guanajuato. Por otro lado, el agravio marcado como cuarto a consideración de este cuerpo colegiado es igualmente inoperante por 2 razones. La primera, porque en dicho agravio el recurrente básicamente argumenta lo siguiente: si los elementos de prueba del sumario ponen de manifiesto la inexistencia de la supuesta destitución argumentada por el actor, la sentencia impugnada en reclamación causa agravio a la autoridad demandada en virtud de que se emite en contravención de los dispuestos por los artículos 261, fracción sexta y 262, fracción segunda de nuestro Código. Es decir, lo planteado en dicho agravio se hace depender del resultado de los argumentos contenidos en los primeros 3 agravios. Sin embargo, como al examinarse estos fue desestimado, pues se declaró inoperantes. Entonces, el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y de esta particularidad genera que el mismo sea declarado también inoperante. La segunda razón por la que el agravio cuarto resulta inoperante es porque el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de los argumentos hechos valer en la contestación de demanda y que consiste en la inexistencia del acto impugnado. Máxime si consideramos que los argumentos reiterativos de la autoridad recurrente fueron medularmente desestimados por la CUO, como lo precisó en los considerandos segundo y quinto. Finalmente, el agravio marcado como quinto a consideración de este pleno es infundado por 2 razones. La primera, porque la prestación consistente en pago proporcional del estímulo de fin de año equiparable a aguinaldo no puede considerarse como una prestación extralegal, sino por el contrario, es de explorado derecho al ser el aguinaldo parte integrante del salario, por tanto tiene el carácter de una prestación netamente legal.
En adición a ello, no debe pasarse por alto que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 489 del 2011, sostuvo que el aguinaldo es un concepto que se encuentra comprendido dentro del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución Federal, toda vez que suele otorgarse con motivo de la prestación de un servicio al Estado y catalogarse en el presupuesto de egresos respectivo. La segunda es porque ha sido criterio reiterado, tanto de los tribunales federales como de este órgano jurisdiccional, que en caso de controversia respecto al aguinaldo, corresponde al Estado patrón demostrar su monto y pago, y en concordancia con esa obligación, el numeral 51, fracción primera del Código que nos rige, dispone que el que niega solo le corresponde probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En ese sentido, si bien es cierto la autoridad demandada niega que a la actora le asista el derecho para reclamar el pago de 60 días de aguinaldo, sino que en realidad le correspondían 20 días, no menos verdad es que dicha negativa lleva implícita una afirmación, razón por la que a quien le correspondía probar su dicho era la demandada y no al actor, de lo contrario se le arrojaría a este último la carga de probar un hecho negativo, cuando en realidad quien tenía que probar que únicamente le correspondía el pago de aguinaldo a razón de 20 días era la autoridad demandada, lo cual no aconteció. Ante tal circunstancia no cabe más que concluir que en efecto se encuentra ajustada a derecho la determinación del acuo, consistente en que la carga de la prueba le correspondía a la demandada, de ahí lo fundado del agravio en estudio. De esta manera, ante lo inoperante los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, y lo infundado del quinto, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 211/17, haciendo la precisión de que el magistrado Arturo Lara Martínez se abstendrá de participar en la votación en virtud del acuerdo de pleno de sesión ordinaria número 17 de fecha 4 de mayo de 2016. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Continuando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 9º punto del orden del día. Gracias, buenos días, presidenta, magistrada y señores magistrados y señor secretario. El punto 9º del orden del día corresponde al TOCA 392/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado legal de la parte actora en contra del acuerdo del 8 de agosto de 2017, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 468, /Cuarta Sala, /17, previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 9 de marzo de 2017, un ciudadano se apersonó a este órgano jurisdiccional a promover proceso administrativo en contra de la negativa ficta recaída a su petición presentada al Ayuntamiento de León, Guanajuato, el 9 de septiembre de 2016. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal. El día 8 de agosto de 2017 se determinó desechar por notoriamente improcedente el incidente de falsedad de documentos intentado por la actora. Asimismo, se determinó no admitir la admisión de la prueba pericial promovida. Y conforme con esta determinación, la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de referencia. De esa manera, el agravio hecho valer por el recurrente, donde alega que el acuerdo impugnado violenta su derecho a ofrecer pruebas a criterios de ponencia es infundado. Atentos a lo siguiente: el recurso sostiene que él nunca firmó el instrumento notarial, un documento público en este caso, que refiere la autoridad demandada, y por ello ofrece la prueba pericial grafoscópica, pues con ella intenta demostrar que las firmas ahí plasmadas no corresponden a las propias. A propósito de lo anterior, es necesario precisar que conforme a lo previsto por los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato, los documentos públicos merecen valor convictivo pleno, y por documento público debe de entenderse aquellos cuya formulación está encomendada
por ley a las personas dotadas de fe pública y su calidad se demuestra por la existencia regular de sellos y signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. En este orden de ideas, tratándose de documentos públicos, en este caso un instrumento notarial, su valor no puede verse disminuido por el hecho de que sean objetados en el juicio contencioso administrativo, pues los documentos públicos tienen una naturaleza distinta a los documentos privados, los cuales sí pueden ser objetados de falsos en los juicios ordinarios. Por ello, las salas de este tribunal se encuentran obligadas a atribuir a los instrumentos públicos el valor probatorio que en derecho les corresponde. En consecuencia, deben tenerse por probado los extremos que en el instrumento notarial referido se pretenden, máxime porque no se ha aportado al juicio principal resolución emitida por autoridad competente en la que se declare la insubsistencia del documento público de que se trate. Sirve de sustento a lo hasta aquí expuesto el criterio sostenido por la primera sala de este tribunal en el año 2003, el cual dice lo siguiente. Leo solamente el título: documentos públicos falsos, es necesaria la resolución de autoridad competente. Hasta aquí la cita. Igualmente resulta ilustrativo la tesis aislada sostenida por los tribunales colegiados del circuito en la séptima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 127-132, sexta parte, página 56, la cual reza: documentos públicos, valoración de las objeciones formuladas contra documentos públicos por las salas del Tribunal Fiscal de la Federación. Hasta aquí el título de la jurisprudencia. Aunado a lo anterior, de los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate, y su ofrecimiento se encuentra pegado a la normativa. A contrario sensu, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tiene relación con los hechos controvertidos, si no tiene relación con el fondo del asunto, si no fue ofrecida conforme a derecho o resulta innecesaria. La pericial en grafoscopía que ofrece la autoridad demandada es innecesaria y contraria a derecho, debido a que este órgano de control de legalidad no es la instancia competente para determinar que un documento público es apócrifo y, por ende, para restarle valor probatorio. De ahí que no se haya vulnerado el derecho a probar del justiciable y que su alegación resulte infundada. Finalmente, el agravio hecho valer por el recurrente, donde expresa que en ningún momento intentó promover un incidente de falsedad de documentos, a criterio de esta ponencia es fundado pero inoperante, atentos a las siguientes consideraciones. De lo plasmado por el actor en su escrito de ampliación de demanda se desprende que el actor en ningún momento solicitó la apertura de un incidente de falsedad de documentos, sino que ofreció la prueba pericial para probar su dicho. De ahí que su agravio resulte fundado. Sin embargo, su agravio, aunque resultó fundado, resulta insuficiente para resolver favorablemente a los intereses del impetrante, toda vez que, como ya se expuso en este fallo, este órgano jurisdiccional no puede restar valor probatorio al multirreferido instrumento notarial a través de una prueba pericial o por medio de un incidente de falsedad de documentos. Por ende, su agravio resulta inoperante. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo de fecha 8 de agosto de 2017. Señores magistrados y magistrada, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 392/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. De nueva cuenta, se cede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, presidenta. El 10º punto del orden del día corresponde al TOCA 406/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora en contra del acuerdo de 19 de junio de 2017 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 36, Cuarta Sala, 16. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los hechos del proceso administrativo que dieron origen al presente recurso. El día 19 de junio del presente año se emitió en el expediente 36, Cuarta Sala, 16, acuerdo por medio del cual el acudo determinó no admitir como prueba superveniente una sentencia emitida por la primera sala. La determinación
La determinación se fundó en que el elemento de convicción no guarda relación con los hechos controvertidos. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde arguye que la prueba sentencia emitida en primera sala debió admitirse porque sí guarda relación con los hechos controvertidos, a criterio de esta ponencia es fundado atentos a lo siguiente: de los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate y su ofrecimiento se encuentre apegado a la normativa. Contrario censo, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no tienen relación con el fondo del asunto, si no fueron ofrecidos conforme a derecho o son innecesarios. Con fecha 11 de enero de 2016, un ciudadano acudió a este órgano de control de legalidad a demandar la nulidad de un oficio emitido por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende, Guanajuato. A grandes rasgos, en el oficio, la autoridad aludida ordenó la clausura y suspensión temporal de las obras que se desarrollan en un predio ubicado en la comunidad Santa Elena de la Cruz y comunidad Los Rodríguez en San Miguel de Allende, Guanajuato. Con fecha 11 de mayo de 2017, el demandante ofreció en el proceso de origen prueba superveniente consistente en sentencia emitida por la primera sala de este tribunal en el proceso 597, diagonal primera sala, diagonal 16. El proceso tramitado en la primera sala tuvo como punto litigioso el oficio donde el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende, Guanajuato, ordenó la clausura y suspensión temporal de las obras que se desarrollaban en un predio ubicado en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. La prueba es ofrecida conforme a derecho, ya que la sentencia emitida por la primera sala, como lo refiere el oferente, sí es una documental pública, ya que ha sido emitida por autoridad competente en ejercicio de su función jurisdiccional. También se actualiza la hipótesis de superveniencia. La prueba fue ofrecida como superveniente en este caso, toda vez que la demanda fue promovida el 11 de enero de este año y la sentencia de la primera sala fue ofrecida como elemento de convicción, se pronunció el 27 de febrero del mismo año, posterior a la fecha en que se promovió la demanda. La prueba está relacionada con el fondo del asunto, ya que en ambos procesos, 597 del 16 y 36 del 16, las partes son las mismas y se traban asuntos similares, oficios que emitió el director de Desarrollo Urbano, donde ordenó la clausura de obras que ostentaban permisos de división. Sin embargo, se realizaban obras que presuntamente evidenciaban la realización de un fraccionamiento. Toda vez que la prueba fue emitida conforme a derecho y guarda relación con el fondo del asunto, es que se concluye que la CUO actuó con desapego a la normativa cuando determinó no admitir como prueba la sentencia de la primera sala. Es prudente advertir que si bien la sentencia de la primera sala es un antecedente que evidencia la forma en que el magistrado de la primera sala abordó el estudio de un litigio y pudiera llegar a ilustrar en el proceso de origen, no es vinculatoria y no es obligatorio que el magistrado de la cuarta sala emita una sentencia similar a la que se ofrece como prueba. No se debe pasar por alto que aun y cuando los oficios impugnados en ambos procesos son muy parecidos, ambos producen sus efectos en inmuebles distintos, máxime que cada una de las salas que integra este tribunal es autónoma en sus decisiones, acorde a lo previsto por los artículos 6, 7, 8, 11, 18 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno revocar el acuerdo recurrido con el objeto de que se emita uno nuevo en donde se admita la prueba mencionada. Magistrados, ha sido expuesto el toca 406, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para finalizar el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara para el desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 11º punto del orden del día corresponde al toca 412, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra del acuerdo proveído el 14 de julio de 2017, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 187, diagonal Cuarta Sala, diagonal 17.
Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 31 de enero de 2017, una ciudadana se apersonó a este órgano jurisdiccional a promover proceso de nulidad en contra de la negativa ficta recaída a su petición formulada el 13 de octubre de 2016. El proceso fue turnado a la cuarta sala de este tribunal y mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 2017 se le requirió al arquitecto Carlos Manuel Morril Hilades que en un término de 5 días acreditara su personalidad como director general de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental del municipio de Guanajuato y que aportara las pruebas que enunció en su contestación. Transcurrido el término otorgado, el 14 de julio de 2017, se tuvo la autoridad demandada por no dando cumplimiento al requerimiento formulado, toda vez que quien concurrió al tribunal para subsanar la observación realizada fue un autorizado. Inconforme con esta determinación, la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra del auto recién referido. El agravio planteado por el recurrente, donde argumenta que el autorizado sí tenía facultades para cumplir con el requerimiento formulado, resulta a criterio de esta ponencia infundado. Atentos a lo siguiente: en el proceso administrativo, tal y como lo señala el segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato, los interesados, las autoridades o los representantes de ambos podrán nombrar licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahogan pruebas, promuevan incidentes, formen alegatos e interpongan recursos. Como es visible en el escrito que obra a foja 13 del sumario, la autoridad demandada nombró autorizado en los términos amplios del segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, que se facultó a dicha persona para que recibiera notificaciones, hiciera promociones de trámite, ofreciera y desahogara pruebas, promoviera incidentes, formulara alegatos e interpusiera recursos. Sin embargo, dicha autorización no tiene el alcance para facultarle a cumplimentar el requerimiento que se le hizo al director de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental del municipio de Guanajuato para que acreditara su personalidad, máxime porque el referido artículo 10 no lo estipula así. Es por ello que no se puede estimar que el autorizado de la parte demandante esté facultado para dar cumplimiento al requerimiento formulado el día 30 de marzo de 2017. Consecuentemente, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo de fecha 14 de julio de 2017 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 187, Cuarta Sala, 17. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 412, 17, precisando que me abstendré de participar en la votación en virtud de la excusa aprobada en esta sesión. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, le pido dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Para comentar al Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 21 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:49. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.